Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a tocar el tema el uso de la inseminación artificial en ganado bovino. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, hablar de inseminación artificial en el ganado bovino, que es como lo conocemos más, es un tema muy bonito y lo digo desde el punto de vista de temas encontrados con mi persona, porque yo generalmente que he trabajado en temas de ganadería, fundamentalmente en el tema de extensionismo, llegué a un momento determinado a trabajar como jefe de un programa de inseminación artificial en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en el MIDA, en la década desde 1979 hasta 1986, cuando existía una ruta de inseminación artificial en la zona alta, en Volcán, en la ruta, verdaderamente la verdadera ruta de leche que existe en este país, en ese momento que estaba en las zonas de tierras altas. Y es un tema de mucha pasión, porque cuando hablo del tema de inseminación artificial, pues toco temas muy importantes, temas tanto técnicos, temas de la convivencia con los productores, convivencia con compañeros que hicimos esa labor, y por supuesto con el gran trabajo que ha hecho la inseminación artificial, no solo en el mundo, sino en Panamá, porque es cómo se ha ido mejorando las razas, tanto lecheras como de carne, con el uso de la inseminación artificial. Pero veamos qué dice la historia, como se lee aquí en este documento. La historia de la inseminación artificial en el ganado bovino y en otros animales se remonta hacia la antigüedad. Se afirma que existen documentos de aproximadamente el año 1233 a.C. que hablan de que un jeque árabe que deseaba cruzar una hembra que tenía una yegua con el semental que poseía su enemigo, y utilizaron un algodón, y este algodón estaba embebido en el aroma de la yegua para poder excitar al semental, con el que hizo que éste eyaculara, y luego colocó el semen en el tracto reproductor de la hembra, y así logró la concepción. No fue hasta 1780 cuando un naturalista italiano, Lazzaro Spallanzani, inseminó artificialmente una perra, y así tradicionalmente se fueron dando en la historia de la inseminación artificial otros hechos, como por ejemplo los que menciono entre el año 1899 y 1900, cuando el científico ruso Ivanov comenzó a realizar inseminación artificial en vacas, en caballos, en aves y en ovejas. Fue la primera persona que registró haber realizado una inseminación artificial exitosa en bovinos. Como fue tan exitosa esa inseminación artificial en animales, hacia 1931 Rusia tenía aproximadamente 19.800 cabezas de ganado. Durante la década de 1930, otros países comenzaron a investigar sobre la inseminación artificial, y ya para 1926 en Dinamarca se fundó una asociación de inseminación artificial. Luego vienen otras anécdotas que hablan de que las instalaciones en Dinamarca en 1938 se establecieron las primeras cooperativas de inseminación artificial, y esta dio como origen también un colegio estatal de agricultura en New Jersey. Estos años siguientes dieron inicio a lo que fue el modelo que utilizó Estados Unidos, y no fue más que el modelo de Dinamarca. Pero cuando nos referimos al tema de la inseminación artificial, nos preguntamos, ¿y qué es la inseminación artificial? Es un proceso biotecnológico
que promueve el mejoramiento genético. ¿Y en qué consiste la inseminación artificial como tal? Bueno, realmente la técnica de inseminación artificial parte del hecho que utilizamos sementales de alta raza, de diferentes tipos de raza Holstein, de raza pardo suizo, de Guernsey, de Jersey. Hoy en día se utilizan otras razas lecheras, y también en la parte de ganado de carne, razas como Limousin, el Brahman, el Charolais, razas como el Santa Gertrudis, que se utilizan para guardar el semen en unas pajuelas que son aproximadamente 0.25 ml o hasta de 0.50 ml, que es la cantidad que se necesita para poder hacer una inseminación. Primero se extrae el semen del toro, y esta extracción se puede realizar fundamentalmente por dos vías. Una, utilizando un muñeco, en donde se hace que el toro monte el muñeco, que es una vaca. Obviamente existen unos sprays, unos aromas, tal cual mencionaba la historia del jeque árabe. Igual se usa en cerdos, para que el toro se excite y monte, y posteriormente mediante una vagina artificial podamos colectar el semen del toro. El semen varía en diferentes tipos de animales domésticos. Por ejemplo, como lo muestra el cuadro, los semen van variando en cantidad hasta que llegamos al hombre, que es poca cantidad lo que tiene de semen, pero el que mayormente da el volumen importante de semen es el cerdo, que da un volumen impresionante, y que se pueden hacer cualquier cantidad de ampollas para la inseminación con semen fresco en el cerdo. Pero cuando hablamos del ganado, se toma el semen, se hacen pruebas de campo, como lo son recolectar el semen en campo, o como lo están haciendo compañías ya dedicadas formalmente al tema genético en el mundo, que son laboratorios, que son con aire acondicionado, que le extraen el semen, que lo llevan, lo colectan, lo llevan al laboratorio, le hacen las pruebas de la morfología del espermatozoide, la morbilidad, la temperatura, la cantidad. ¿Sabes cuánto te cuesta producir 1 litro de leche en tu finca? El economista Horacio Estriví nos hablará de todo lo que está sucediendo en el mundo del agro después de la pandemia. Temas del sector leche, oportunidades y todo en cuanto a economía agrícola. También Óscar Osorio Casal, del programa El Agro Ahora, te dará las herramientas necesarias para que puedas iniciar los registros y establecer los parámetros necesarios para determinar la rentabilidad de tu finca. Dirigido a administradores profesionales del agro, contadores y productores en general que quieran establecer los cambios en su finca. Invierte en conocimiento y haz el cambio necesario ya. El Agro Ahora Tours. Y esto, una vez que se determina la viabilidad de ese semen, entonces es llevado a un proceso de llenado de las pajuelas, y se identifica, estas pajuelas vienen identificadas con el nombre de la compañía, el número, si es H, que es Holstein, si es Brown Swiss, es pardo suizo, si es Charolais, cualquier tipo de raza, se identifica la pajuela, y posteriormente estas pajuelas son llevadas al nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es un producto que prácticamente hace el congelamiento a menos 198 grados centígrados de la ampolla. El semen no caduca, el semen no muere, el semen se mantiene en este grado mientras esté en nitrógeno líquido para ser utilizado posteriormente. Ya cuando viene el proceso de inseminación como tal, este se descongela en aproximadamente 30 segundos. Pero la técnica en sí, ¿cuál es? Es estar preparado con el equipo, que es el que mostramos a continuación, que es el tanque de enfriamiento, el maletín que utilizan los inseminadores, la varilla, el cortador de la pajuela, los guantes, el lubricante, y automáticamente se procede a palpar a la vaca. Los que somos derechos utilizamos el brazo izquierdo para introducirlo por el recto del animal para lograr localizar
el cuello del útero de la vaca. Normalmente cuando la vaca está en celo, y de eso voy a hablar en unos minutos, ella tiene la posición de su útero, la posición del cuello uterino básicamente a nivel de la cadera. Cuando un animal se preña, el útero cae a la cavidad abdominal, y por eso es que se hace todo lo que es el proceso de la gestación, abajo y baja. Pero cuando el animal pare, hay una involución del útero hacia la parte normal cuando el animal está vacío. Bueno, ahí hay una palpación. Los que somos inseminadores o los que hemos sido inseminadores palpamos automáticamente, buscamos vía el recto el útero, o básicamente el cuello uterino, lo cogemos con la mano y se asemeja como si fuera una mazorca de maíz sin el grano. Más o menos puede ser de 3 pulgadas, puede ser de 4 pulgadas, depende del tipo de animal. Lo cogemos y automáticamente lo volteamos. Una vez que lo volteamos, metemos la varilla con la pajuela de semen por la vagina. Obviamente existe una mucosidad que da la vagina en el momento del celo. Pasamos la varilla y llegamos al cuello uterino. El cuello uterino tiene un pequeño juego de que no se puede meter la varilla como tal. Obviamente la naturaleza es sabia y esto está protegido, y muchas veces en algún momento determinado, cuando tratamos de hacer, si no tenemos el cuidado, podemos lacerar, romper o herir el útero, y sangra. Y una vez que hay sangramiento, créanme que no hay inseminación, se malogra la inseminación. Entonces lo que hacemos es pasar de una manera en donde jugamos la mano, el movimiento del cuello uterino con la varilla, y vamos pasando las estrías hasta que ésta pase. Una vez que pasamos la varilla, llegamos al útero, y cuando tenemos aproximadamente 1 pulgada a 1 pulgada y media la varilla en el útero, procedemos a inyectar el semen. Una vez que se inyecta el semen, automáticamente se saca la varilla y se le hace un pequeño masaje al útero y se saca la mano, y ya se ha realizado la primera inseminación como tal. Pero en inseminación artificial estamos acostumbrados a hacer 2 y 3 inseminaciones. Pero antes de inseminar, ¿qué nos toca? Ver el celo de la vaca. Y aquí es donde muchas veces los técnicos de campo, los dueños de finca o los peones se equivocan en la detección del celo. ¿Por qué? Porque el celo es un momento muy preciso. Muchas veces cuando estamos en un hato ganadero vemos a una vaca montando a otra vaca, y eso es un síntoma de que ya le está comenzando el celo. Cuando nosotros vemos eso en un hato lechero, en un pequeño corral o en el campo, automáticamente contamos 12 horas y algunos cuentan 24 horas para realizar la primera inseminación a las 24 horas. Si el celo lo vimos a las 7 de la mañana, en el momento del ordeño, pues inseminamos al día siguiente a las 7 de la mañana la primera dosis. Y 12 horas más tarde, o sea, a las 6 de la tarde, 5 y media, 7 de la noche, hacemos la segunda inseminación. ¿Por qué se hace la segunda inseminación? Y en algunos países utilizan 3 inseminaciones, para estar seguro de que podamos preñar al animal. Normalmente se habla de que el porcentaje de preñez en inseminación artificial, o la efectividad, puede estar entre un 65 a un 75%. Se puede perder la inseminación por varios factores alimenticios, factores de estrés, factores fisiológicos, de afectación del útero, pero normalmente se hacen estas tres inseminaciones. Pero la detección del celo en la vaca es sumamente importante, y para ello se han utilizado en el mundo el chimbol, que el chimbol es una especie de máscara que se le pone a un toro,
que tiene una tinta y a este toro se le hace una desviación del pene, que es muy común coger uno de los peores toritos de la finca, hacerle una desviación, él monta inmediatamente al animal que está en celo, que anda constantemente con ellos, y con el chimbol lo que hace es teñirle la cadera, y automáticamente el empleado de la finca sabe que este animal está en celo. Y ese es un claro indicio de que podemos hacer posteriormente la inseminación. Igualmente se utilizan unas tintas que se ponen, si vemos ahí el cuadro, hay una parte donde el chimbol hizo su trabajo, pero en la otra hay unas especies de stickers que son adhesivos y que tienen una tinta. Eso lo utilizamos mucho aquí en Panamá, las dos cosas. Me acuerdo en su momento utilizamos eso y marca automáticamente, y ya de ahí estamos seguros de que vamos a hacer la inseminación. Pero hablemos de las ventajas de la inseminación artificial. Por un lado, utilizar inseminación artificial te da una connotación de que puedes hacer tus modificaciones genéticas tú en tu finca porque estás utilizando semen de toros probados. Hoy en día la tecnología ha ido cambiando y podemos tener semen sexado, o sea, que nos garanticen que si lo que queremos son hembras, pues ese semen nos va a dar. Pero lo tradicional fue lo que iniciamos trabajando con el semen que no sabíamos que te iba a dar. Simplemente se utilizaban los mejores animales de la finca. Para las evaluaciones de qué semen utilizar, se utilizaban métodos de evaluación de progenie, en donde podíamos determinar si queríamos meter un toro muy lechero, de mucha producción de leche, un toro que tuviese menos problemas de patas. Normalmente las vacas lecheras son triangulares y siempre hay problemas de pata, hay problemas de estrechez de cadera, por tanto hay partos distóxicos que no pueden parir las vacas porque son estrechas. Entonces hay habilidades que dan los toros con su progenie que te determinan una serie de factores que son vistos por la gente automáticamente y hasta parámetros de grasa. ¿Sabes cuánto te cuesta producir un litro de leche en tu finca? El economista Horacio Estriví nos hablará de todo lo que está sucediendo en el mundo del agro después de la pandemia, temas del sector leche, oportunidades y todo en cuanto a economía agrícola. También Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora te dará las herramientas necesarias para que puedas iniciar los registros y establecer los parámetros necesarios para determinar la rentabilidad de tu finca. Dirigido a administradores profesionales del agro, contadores y productores en general que quieran establecer los cambios en su finca. Invierte en conocimiento y haz el cambio necesario ya. El Agro Ahora Tours. Son importancias técnicas de ventaja para cualquier finca porque tú rápidamente haces un crecimiento o un mejoramiento genético en tu finca. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo he tratado de utilizar la inseminación, me cobraron tanto y no dio resultado. No dio resultado porque o no se utilizó el técnico correctamente, o no se hizo la detección de celo, o se hizo un mal procedimiento. Pero créanme, yo les puedo asegurar con grandes vivencias propias que la inseminación artificial es un método efectivo y con ello podemos mejorar nuestro hato ganadero, no solo en una finca, en el país. El utilizar el semen del toro te da ciertos ventajas, no solo económicas, sino que tú puedes utilizar semen para las vacas tradicionales de bajo costo y para las vacas de alto valor genético o de alto valor productivo y reproductivo con un semen de mayor cantidad. Y ahora les hablo lo siguiente, hay semen que valen $1 la pajilla, $2 la pajilla, y hay semen que te cuestan $50, $100 la pajilla. Todo va a depender del nivel de genético que tenga el animal. Eso va a depender de ese valor genético. Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo,
que una de las cosas que se hizo acá en la década del 75 y me trae muy buenos recuerdos, que fue que se hicieron las primeras importaciones de ganado Holstein traídas de Estados Unidos a través del VDA, que se utilizó para muchos productores en todo el país. Se trajo esa importación y se hizo una inyección genética al país, pero había que acompañar esa inyección genética con toros probados y se hizo un programa de inseminación artificial dentro del Ministerio del MIDA con muchas connotaciones. Por ejemplo, el MIDA ponía el técnico inseminador, ponía el carro, ponía el tanque y lo que cobraba era la ampolla y no cobraba el servicio. Y déjenme decirle que ese programa trabajó cerca de 10, 12 años con grandes beneficios para el país. Y les puedo decir, yo que fui un inseminador, Carlos Díaz, que en paz descanse, en Capira fue otro inseminador, Tinito Quesada en Aguadulce, grandes inseminadores que le dieron vida al programa de inseminación, Villayebrose, el doctor Claudio Poblete, que estaba en el INA Divisa, que con ellos aprendimos, realmente hicimos mucho. Yo quiero darle mérito, por ejemplo, a quien fue mi mentor en el tema de inseminación artificial, no solo al doctor Claudio Pablet, que era chileno y trabajaba acá en Fomento Lechero, sino al doctor Maxi Vázquez, que en el Ejido de Los Santos, me acuerdo, y hacíamos las primeras inseminaciones. De él aprendí muchísimo, un gran inseminador, un gran profesional, a él un tributo personal. Y por supuesto a grandes personas que trabajaron conmigo en el MIDA, en el programa de inseminación. Villayebrose no lo puedo dejar de mencionar, Tinito Quesada, Carlos Díaz. Nosotros trabajamos varias rutas, había ruta en Colón, había ruta en Capira, había una ruta en Coclé, había la ruta en Santiago también, había la ruta de las Tierras Altas. Yo fui parte del grupo de inseminadores y trabajamos muchas fincas. En el área de Volcán, por ejemplo, hacíamos una ruta diaria donde inseminaban, veíamos vacas, fincas que estaban desde Cuesta de Piedra hasta el área de Tizingal. Habían grandes productores como Julio Sucre, la familia Tribaldos, Francis Matos, Carlos Homlin, Olmedo Miranda, Porfirio Zamudio, la familia Fundora. Hubieron muy buenos productores y hoy parte del éxito de la ganadería que tenemos en Tierra Alta se deben a que en su momento se introdujo este programa de inseminación artificial que ya no se da en el ministerio. Hoy en día, por ejemplo, debo admitir que el programa fue visto por Coleche, una empresa, una cooperativa importante de productores de leche en el país, y heredaron al programa, y con ellos a Norberto Mendoza, un gran colaborador, un gran amigo, el inseminador del área de Bugaba, una persona que ha estado visitando durante tantos años. Actualmente está en el programa de inseminación en el área de Bugaba con Coleche. Pero fueron programas inspirados en cooperativas de productores de leche de Uruguay, de Chile, de Argentina, y yo creo que con muy buena visión quienes en su momento introdujeron el programa a nivel del ministerio dieron con la clave que era el mejoramiento genético y a través del uso de la inseminación artificial. Realmente nosotros podemos decir que toda la línea de carne y la línea de leche fundamentalmente creció en este país gracias a un programa de inseminación artificial. Que hay otras técnicas en este momento como el trasplante de embriones, que no es el tema que estoy tratando, sino el uso de la inseminación artificial, sí lo hay. Y hay grandes empresas que han estado trabajando en el tema del trasplante de embriones y en los embriones como tal, que tiene otro costo. Pero en su momento un programa de inseminación artificial con el gobierno costaba aproximadamente el servicio $2 a $6. Una inseminación, o sea que la persona estaba invirtiendo en algunos casos $4 por animal y en algunos otros casos $12 por animal. Pero vayan a ver el hato que tiene la finca de Julio Sucre.
Vayan a ver lo que hizo Carlos Hombly cuando pedían la mejor ampolla. Tenían los mejores animales en Pardo Suizo. Y todo lo que hacían las fincas que estaban trabajando con el ganado Holstein. La finca del señor Delgado también, Juan Antonio Delgado. Pero yo creo que eso sirvió en su momento y sigue sirviendo, porque hoy en día recordamos grandes empresas como la ABS, la Sire Power, Selexar, empresas que tuvieron y que están en Panamá, Power Sire, y grandes hombres. No puedo dejar de mencionar a Benjamín Patiño en su momento, cuando trabajaba, hizo lo que era el periodiquito La Granja y trabajó con el tema ABS, y por supuesto a Julián González, un gran inseminador, una gran persona y un hombre de tanta experiencia en Panamá. Fueron momentos muy bonitos, quedaron grabados en mi corazón, en mi mente, y créanme, la inseminación artificial como tal es un proyecto muy bonito. Yo apostaría la vida por mantener un buen programa de inseminación artificial en una finca, porque créanme que le da excelentes beneficios a la finca, porque además llevas registros que son que te dan un valor genético. Lo hacen empresas como los hermanos Mota, lo hacen empresas como Carlos Lee en el tema de ganado de carne, Carlos Santiago, que utilizan mucha inseminación y sacan semen de sus mejores sementales para venderlo. Así que yo no dudo de la inseminación artificial que vino en el mundo para quedarse. Nada más tenemos que dar una vuelta a la mirada a Estados Unidos, a Europa, a Argentina, donde hay grandes logros con la inseminación artificial, porque de eso comenzamos todos, de que hayan pasado a otras tecnologías, perfecto, pero el haber introducido la inseminación artificial en el ganado bovino nos elevó a un sentido mucho más tecnológico, de mayor beneficio. Las producciones de leches, por supuesto que comenzaron a subir, y eso fue el beneficio directo de la inseminación artificial. He querido hablar un poquito de este tema de la inseminación artificial porque creo que fue importante y sigue siendo importante. Y yo quiero, a través de este programa, pues no solo felicitar a todos los que tienen un programa de inseminación, sino exhortar a todos los ganaderos a que hagan un buen programa de inseminación, un buen programa de detección de celo, un buen programa de inseminación como tal, y utilizar las mejores ampollas de semen para poder que tú tengas un programa de mejoramiento continuo y que vayas mejorando, porque de eso se trata. Si hoy tenía una vaca de 12 litros, pues mañana quiero tener una de 15 litros. Y para todo hay, porque hay de todo tipo de semen en el mundo, y yo creo que ha sido un beneficio directo la inseminación artificial en el mundo para la ganadería bovina, tanto de carne como de leche. Soy Óscar Osorio Casal y espero que les haya gustado el programa de hoy dedicado a la inseminación artificial. Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Óscar Osorio Casal.